Por aquí voy a hacer una breve exposición de Benedicto XVI, un falso conservador, en pocas palabras, un falso profeta que engañó, de hecho, se puede decir que a todas las naciones, haciéndoles creer que él era un papa bueno que apoyaba la conservación de el culto litúrgico de el misal romano católico tradicional de la misa en latín de San Pío V. Entonces, pues él directamente pasa a ser un falso profeta apocalíptico. Por ahí se ha comentado en sus biografías, ahorita estuve pues viendo recientemente, unos días atrás de este año en curso, enero 2023, que él participó, comillas, forzadamente con los soldados nazis. Bueno, esto yo lo vi de una fuente donde apoyaban a Benedicto XVI, una fuente aquí de o sea, de Roma, del Vaticano. Más bien una fuente del Vaticano, del Concilio Vaticano II, o sea, de personas que apoyan a este concilio de apostasía. Entonces no es algo que yo me invente, es algo que se ha comentado por su fallecimiento en una biografía de él, de un sitio modernista. Con modernista me refiero, o nos referimos a que él era un falso conservador, un falso tradicional, una persona que promovió las herejías del Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son? La salvación abierta para todas las religiones. No es necesario guardar la fe católica, no es necesario creer en Jesucristo ni en la cruz. Un modernista dice que el sacrificio de Cristo en la cruz no sirve para nada. Que un musulmán, un budista, un judío, un chamán o cualquier persona alcanza el reino de los cielos, incluyendo un ateo, como asegura el antipapa Francisco. Entonces, echan abajo lo que dice Marcos 16:16, quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Entonces, esto es un modernista que acepta las herejías del Vaticano II, que acepta la misa inválida nueva, y un falso conservador pues es alguien como Benedicto XVI, que así como lo ha enseñado por aquí este monasterio benedictino, un monasterio católico tradicional que tiene y sigue la fe normal, la fe de todos los tiempos, o sea, la fe, la tradición católica. Como lo ha dicho, Benedicto XVI pareciera aparecer en Apocalipsis 13 siendo la segunda bestia que ayuda a la primera, o sea, que ayudó a Juan Pablo II, que fue el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y Costumbres, allí en el Vaticano. Entonces, él era quien, digamos, ponía en curso todos los planes de Juan Pablo II, agendaba sus citas apóstatas a nivel mundial, discursos, a todo lo que se dedica un prefecto dentro del Vaticano, cuando un papa lo tiene. En este caso, pues un antipapa, como Juan Pablo, que tuvo a Benedicto XVI. Aquí hace mucha referencia a lo de cómo la bestia ejercía el poder, la segunda bestia ejercía el poder de la primera bestia en presencia de esa misma bestia. Entonces, pues los santos sí, varios santos han comentado que el anticristo sería un antipapa. Entonces, por ende, el falso profeta, un falso conservador sería, pues, en posibilidad, otro antipapa. Y hay muchas referencias porque Benedicto XVI muere de una manera muy fea. Por ahí yo tengo personas a las que les he predicado acerca del Concilio Vaticano II y de Benedicto XVI. Y uno de ellos me dijo que murió, la expresión de la palabra fue muy seco, o sea, sin carne, muy flaco. Entonces yo desde hace tiempo en mi análisis estaba mirando que Benedicto XVI tenía semejanza como en su bestialidad, pues como una rata. Yo así lo dije muchas veces, así lo pensé. Entonces, viendo que fue un soldado nazi
como lo dice esa biografía, no me lo estoy inventando yo. Pueden buscar alguna fuente de su biografía y dicen que los nazis lo capturaron para la guerra. Nada más dice eso. En otras fuentes donde sí están en contra de Benedicto XVI, de hecho que también están en contra erróneamente y fatalmente de toda la Iglesia Católica, y claro, por culpa de Benedicto XVI y Juan Pablo II, que han escandalizado al mundo, y el Concilio Vaticano II. Es por eso que las personas creen que todo el catolicismo de todos los tiempos, o sea, la cristiandad de 2000 años, siempre ha sido así, como una mafia, lo cual es un error. La cristiandad católica es la verdadera religión y la iglesia de Jesucristo. Y el Vaticano II es la secta babilónica o la ramera de Babilonia, apocalíptica, que utiliza el diablo para que las personas pierdan la fe en la cristiandad católica y no alcancen la salvación eterna del alma. Por eso promueven las herejías de la libertad de pensamiento, de culto y conciencia y de religión. Entonces, pues esas fuentes han dicho que Benedicto XVI era un soldado nazi y que era una persona sanguinaria. Entonces, pues en el Apocalipsis sí dice claramente que la segunda bestia subía de la tierra. O sea, en el Génesis una bestia es una rata. Ahí lo pueden buscar en la Vulgata Latina o la Biblia católica tradicional. Las bestias del campo, por ejemplo los bueyes. Y la bestia que andan en la tierra, una rata. Así le llama el autor del Génesis, que es Dios, o sea, a una rata, una bestia. Entonces se podría decir que Benedicto XVI anduvo, si es que la fuente es real, como un soldado nazi, o sea, en la tierra, o debajo de la tierra, o sale de la tierra, o sea, como una rata. Bueno, eso es un punto opinable mío. Aparte de que, como lo enseña bien aquí, o lo designa, o lo descifra, este monasterio benedictino, monasterio de la Sagrada Familia, sus primeras 3 letras con las que empieza su nombre, donde dice Ratzinger, Joseph Ratzinger, de su apellido, al parecer Ratzinger, R-A-T, designan casi en todos los principales idiomas una rata, R-A-T, Ratzinger. Entonces nada más ustedes hagan análisis. Él está utilizando el gorro de Santa Claus. Él ha aparecido con las manos cornudas, casi en muchas fotografías, que las personas piensan que es un montaje, pero no es un montaje. Realmente él hacía la mano cornuda o el cornuto saludando al diablo. Santa Claus es más bien Satan Claus. En pocas palabras, es un disfraz de mercadotecnia que yo lo recuerde de los Estados Unidos para quitar la Navidad o el nacimiento, el pesebre, todo el mundo, que lo promueve muy bien lo que es la compañía Coca-Cola, o muy mal, se puede decir más bien. Y pues es un anticristo que se opone al nacimiento, a Jesús, que lee las conciencias, que literalmente Santa Claus sabe si te portas bien o mal. Eso nada más lo sabe Dios. De hecho, aquí en Vaticano Católico hay un video de ello, pero Santa Claus sí es algo contrario al nacimiento. Entonces, una persona que utilice un gorro así de Santa Claus comete pues una grave falta de respeto al nacimiento. Y en este caso, si es Benedicto XVI, pues, o sea, él bien lo debería saber, que Santa Claus es una mercadotecnia en oposición al nacimiento de Jesús. Entonces, por ahí las personas que sepan realmente que él tiene un gorro de Santa Claus, deben saber realmente que entonces él está consciente, o él estaba consciente de que es un anticristo de la temporada Santa Claus, y eso designa un papel en Benedicto XVI durante su tiempo, con el cual se mostró en figura pública a las personas, de que él hacía semejanza al anticristo o a una bestia. Pues Benedicto XVI es una de las personas más malvadas de la historia. Muere a los 95 años. Sus herejías aquí. Las herejías de Benedicto XVI. 31 de diciembre de 2022.
publicado, aunque ya se ha publicado con años de anticipación, con bastantes años de anticipación estas herejías. Aunque por su muerte se vuelve a publicar ese artículo aquí en vaticanocatólico.com, Monasterio de la Sagrada Familia. Aquí está lo que es un video de las herejías en inglés por el hermano Michael o Miguel Diamond. Aquí está su fotografía con el cornuto. Ustedes pueden buscar en Google cornuto Benedicto XVI. Así le ponen Benedicto XVI cornuto y van a ver que él hace los cuernos del diablo. Y no es ningún invento, porque es muy probable que lo haga, porque aquí tiene herejías en este libro. Las increíbles herejías de Benedicto XVI en su reciente libro 2010, Luz del Mundo. O aquí, masivas herejías del libro de Benedicto XVI 2011, Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Quien quiera leer este libro, si lo tienen ya, o si no creen, pueden comprarlo, mandarlo pedir o pedirlo prestado. Seguían con este texto, y Benedicto XVI dice que los judíos son libres y de hecho pueden rechazar a Jesucristo, que no están obligados a creer en las profecías del Antiguo Testamento que indican que Jesús es el cumplimiento de estas profecías en el Antiguo Testamento. O sea, que ellos lo pueden rechazar y, en pocas palabras, seguir esperando al Mesías. Entonces esto es una maldad, esto fue una negación totalmente de Jesucristo, y esto es ser un anticristo. Entonces este libro es por el hermano, o estos libros por el hermano Miguel y Pedro Diamond, tomado del libro La verdad de lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Segundo Concilio Vaticano. Este libro, pues aquí lo pueden ver. Aquí se meten hacia Vaticano Católico en esta sección de Benedicto XVI y le dan aquí y abre un libro. Y aquí les explica toda la apostasía que hay en el Concilio Vaticano II, paso por paso. O sea, aquí no hay pérdida, aquí más bien hay ganancia. También lo pueden descargar por ahí en formato PDF. Benedicto XVI rezó como los musulmanes hacia la Meca. Reuters, Estambul, 1 de diciembre de 2006. El Papa Benedicto XVI finalizó el viernes una sensible, conciliadora visita a Turquía en medio de elogios por visitar la famosa Mezquita Azul de Estambul y rezar allí hacia la Meca como los musulmanes. La temida visita concluyó con una fantástica sorpresa, escribió el diario Aksam en su primera página. En la mezquita, Sultán Ahmed Benedicto XVI rezó como los musulmanes vuelto hacia la Meca. Benedicto XVI rezando como un musulmán vuelto hacia la Meca, con los brazos cruzados en un gesto de oración musulmán, llamado Gesto de la Tranquilidad, el 30 de noviembre de 2006. Benedicto XVI es Joseph Ratzinger. Él fue uno de los teólogos más radicales en el Vaticano II, donde sus ideas fueron una orientación influyente en el curso revolucionario del concilio. Karl Rahner, izquierda, junto con Joseph Ratzinger, derecha, en el Vaticano. En el Vaticano II, Ratzinger se juntó con conocidos herejes como Karl Rahner, y si bien que él era sacerdote, no solía presentarse como clérigo, sino de traje y corbata. Ratzinger fue hecho, entre comillas, cardenal por Pablo VI en 1977 y se convirtió en prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 5 años después. Durante esos años, Ratzinger escribió un número asombroso de libros.
Las herejías de Ratzinger que se tratan aquí han sido obtenidas de muchos de sus discursos y de los 24 libros por él escritos. Muchos católicos están familiarizados con el hecho de que en el año 2000 el Vaticano supuestamente reveló el tercer secreto de Fátima. La mayoría de los tradicionalistas reconocieron inmediatamente que el llamado tercer secreto que publicó el Vaticano no era el verdadero tercer secreto de Fátima, sino más bien se había perpetrado un fraude en gran escala. El principal autor del documento, que intentaba convencer al mundo de este fraude contra el mensaje de Nuestra Señora en Fátima, fue Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. El documento sobre el llamado tercer secreto, titulado El mensaje de Fátima, fue de autoría de Ratzinger y del cardenal Bertone, o entre comillas, cardenal. Ello fue un intento, como los Angeles Times se vio forzado a admitir, de desbaratar el mensaje de Fátima. En el documento, Ratzinger se remite a un solo erudito de Fátima, el padre Edward Danis. El padre Danis sostuvo que gran parte del mensaje de Fátima fueron invenciones de Lucía. Al referirse a su experto de Fátima, Danis, Ratzinger indicó que él también sostiene que el mensaje de Fátima fue una invención. Esto revela una de las principales características de Ratzinger. Él es un mentiroso. Él comunicará tener la apariencia de devoción a algo, por ejemplo, Fátima, mientras que trata de destrozar su significado. Él dará la apariencia de conservador, mientras inculca las herejías más abominables. Ahora abordaremos las asombrosas herejías de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Conclusión acerca de Benedicto XVI. Benedicto XVI es un hereje manifiesto. Hemos demostrado que no cabe duda al respecto. Él enseña un sinnúmero de herejías, que nuestro Señor puede no ser el Mesías, que la antigua alianza sigue siendo válida, que los judíos y otros pueden salvarse sin creer en Cristo, que los cismáticos y protestantes no necesitan conversión, que los acatólicos no están obligados a aceptar el primer concilio vaticano, que se deben formar monasterios protestantes, que el protestantismo no es siquiera herejía, que la misa es válida sin las palabras de la consagración, que el bautismo de los infantes no tiene un propósito, que la escritura está llena de mitos, que la falsa religión del Islam es noble, que las religiones paganas son elevadas, que puede haber salvación fuera de la iglesia, que los dogmas católicos deben ser purgados, que el Concilio Vaticano II rechazó la doctrina católica sobre la libertad religiosa, que la unidad de la iglesia no existe y que la resurrección de la carne no ocurrirá, por nombrar solo algunas. Puesto que él es un hereje, él no pudo haber sido un papa válidamente electo, como vimos en la ya citada enseñanza solemne de Paulo IV, en su bula del 15 de febrero de 1559, Cum est ex apostolatus officio, de que es imposible que un hereje sea válidamente elegido papa. Por lo tanto, según la doctrina de la Iglesia Católica, Benedicto XVI no es un papa, sino un antipapa no católico que los católicos deben rechazar por completo. Él gobernó la nueva religión del Vaticano II, un contracatolicismo que abandonó las tradiciones y los dogmas de la Iglesia Católica. Una de las principales características de Benedicto XVI es que él es un mentiroso, un engañador. Él ha conseguido que muchos, casi la mayoría, crean que es un conservador. Entre sus escritos o pronunciamientos también hay muchos pasajes que son aparentemente conservadores. Pero lo cierto, como hemos probado, es que él sostiene las increíbles herejías que hemos presentado aquí. Y se podrán citar muchísimos otros ejemplos de herejías en los escritos y discursos de Benedicto XVI. El doble lenguaje es una antigua táctica de los herejes para engañar a los incautos. Esto no es nada nuevo. El Papa Pío VI señaló que los herejes, inspirados por el diablo,
siempre han usado esta táctica para inculcar las herejías y engañar a la gente. Papa Pío VI Bula Auctorem Fidei, 28 de agosto de 1794. Cito: los antiguos doctores conocían muy bien el astuto arte de engañar de los innovadores, los cuales, temiendo ofender los oídos católicos, cuidaban ordinariamente ocultarlos con fraudulentos artificios de palabras para que entre la variedad de sentidos se introduzca con mayor suavidad en los ánimos el error oculto y suceda que, corrompida por una ligerísima adición o mudanza, la verdad de la sentencia pase sutilmente a causar la muerte, la confesión que obraba la salud. Fin de cita. El Papa Pío VI señala que el camuflaje de las herejías en las afirmaciones que son ambiguas o aparentemente conservadoras o contradictorias era la táctica del hereje Nestorio, y que los católicos no pueden permitir que los herejes se salgan con la suya o los engañen con ellas. Papa Pío VI Bula Auctorem Fidei. Cito: y por lo tanto, si en este género de cosas se llegase a cometer error, no se puede defender con aquella engañosa excusa que suele darse, de que lo que tal vez por descuido se dio en una parte con mayor dureza, se halla en otros lugares más claramente explicado y aún corregido, como si esta descarada licencia de afirmar y negar y contradecirse según su voluntad, que fue siempre la fraudulenta astucia de los innovadores para sorprender con el error, no fuese más propia para descubrirle que para ocultarle. Artificio a la verdad, de lo más pernicioso, el de introducir el error, que con sabia penetración descubrió ya antes en las cartas de Nestorio, obispo de Constantinopla, y que refutó con reprensión gravísima nuestro predecesor Celestino, en las cuales cartas siguiéndole los pasos a aquel taimado, cogido y detenido, armado de su locuacidad, cuando envolviendo en tinieblas lo verdadero y volviendo después a confundir uno y otro, o confesaba lo que había negado, o pretendía negar lo que había confesado. Fin de cita. Los herejes siempre han usado la ambigüedad y el engaño para insinuar y difundir sus herejías y hacerlas parecer inofensivas. De hecho, el más engañoso hereje es por lo general el que mejor sabe usar las engañosas tácticas del diablo. El hereje Arrio difundió eficazmente su negación de la divinidad de Cristo porque impresionó a la gente con su apariencia de ascetismo y devoción. Papa Pío XI, Rite Expiatis, numeral 6, 30 de abril de 1926. Cito: las herejías gradualmente afloran y crecen en la viña del Señor, ya sea propagada por los herejes manifiestos o por engañadores astutos que, debido a que profesaban cierta austeridad de vida y daban una falsa apariencia de virtud y piedad, fácilmente llevaban las almas débiles y sencillas por el mal camino. Fin de cita. Lo mismo advierte el Papa San Pío X de los herejes modernistas. San Pío X Pacendi, numeral 8. San Pío X Pacendi, 8 de septiembre de 1907. Introducción. Cito: juntan a esto los modernistas, y es lo más a propósito para engañar, una vida llena de actividad, constancia y ardor singulares hacia todo género de estudios, aspirando a granjearse la estimación pública por sus costumbres con frecuencia intachables. Fin de cita. El Papa Pío VI concluye su punto dando a los católicos instrucciones sobre cómo tratar con ese engaño o ambigüedad entre los escritos de los herejes. Cito: para rebatir estas astucias, renovadas con demasiada frecuencia en todas las edades, no se ha hallado otro camino más acomodado que el exponer las sentencias, que embozadas con la ambigüedad, encierran una peligrosa y sospechosa diversidad de sentidos. Notar la siniestra inteligencia a que está anexo el error que reprueba la sentencia católica. Fin de cita. El Papa Pío VI nos enseña que si alguien presenta una herejía velada en la ambigüedad
Un católico debe exponer el significado herético y denunciar el significado herético que se camufla en la ambigüedad. Pero esto es de sentido común. Si un hombre dice que está en contra del aborto, pero repetidamente vota a favor, él es un partidario del aborto y es un hereje. El hecho de que a veces diga que sigue la doctrina de la Iglesia contra el aborto no significa nada. Del mismo modo, el hecho de que Benedicto XVI diga algunas cosas conservadoras, ambiguas o contradictorias no cambia el hecho de que él enseña asombrosas herejías y que no es un católico. Por aquí pueden ver las notas. Y también pues les invito a las personas a revisar pues lo que es Romer Sports, videos, para que no digan que es el Vaticano segundo un concilio católico. Aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, Benedicto XVI. Con musulmanes. Bueno, pueden poner este, pueden poner este. Benedicto XVI rezó descalzo en la mezquita azul. El que él abandone una mezquita no significa que no pecó. Romer Sports es del Vaticano segundo, del Concilio Vaticano II. Allí está haciendo apostasía Benedicto XVI. Lamentablemente quien entra a un templo budista, a una mezquita, es un hereje. Es un apóstata, de hecho. Y por aquí pueden ver ustedes la mano cornuda de Benedicto XVI. Entonces ustedes juzguen por sus herejías, juzguen también por su semblante, porque a pesar de que él parecía un conservador, no se dejen engañar. De hecho, Dios da signos también a veces junto con las cosas malvadas que hace la persona para que se den cuenta de que sí es un conspirador. Muchas personas con las que yo he platicado acerca de Benedicto XVI me han dicho que sí demuestra un semblante diabólico. Bueno, también como he comentado en un video anterior, el que una persona tenga así un semblante rudo, así no denotaría que él es un malo o un hereje, porque las apariencias engañan. Pero en este caso, Benedicto XVI está probado que él es un hereje, que él es un antipapa, que él es un falso conservador, que él negó a Jesucristo y enseñó que los judíos pueden salvarse sin creer en el Mesías y esperar al Mesías. Utiliza el gorro de Santa Claus y aquí los cuernos, lo cual no es una edición. Y estamos viendo en Romer Sports que él rezó descalzo en la mezquita y no lo hizo una vez, lo hizo bastantes veces. Y practicó todo esto. Pues ustedes mismos juzguen y dense cuenta que su semblante sí denota la maldad por sus herejías. En este caso no hay equivocación, porque está probado que él es un hereje y un antipapa. Y él actualmente está en el infierno. Está condenado por Dios en el infierno.
Visiten vaticanocatolico.com.